Hey familia, hoy quiero compartirles sobre un tema que cuando yo era adolescente, silent please, ay, sí me escucharon, ¿no? Cuando yo era adolescente, todo el tiempo estaba buscando cómo poder ser feliz, cómo poder tener como una plenitud en mi vida. Y en la iglesia escuché un sermón que me marcó mucho el corazón cuando yo era un adolescente. Desde ahí comencé a pedirle a Dios que me ayudara a comprender lo que en realidad es ser feliz. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos buscando todo el tiempo cómo ser feliz, ¿cierto que sí? Cómo encontrar paz, cómo estar tranquilos, cómo vivir mejor. Pero algo que persigue el ser humano todo el tiempo es cómo podemos ser felices. Y eso lo buscamos a través de las cosas materiales, sobre todo. Y yo tuve la oportunidad y la bendición de mi profesión de poder conseguir y obtener cosas, pero tristemente en algún momento se me olvidó este sermón, se me olvidó esta palabra y comencé a buscar a través de las cosas materiales, momentos, lugares y personas, cómo poder llenar ese vacío que había en mí. Y recuerdo, no sé si lo he dicho en algún momento, pero recuerdo que un día yo vivía solo y llegué con algunos paquetes a mi casa. Y cuando yo abrí la puerta y me encontré solo, yo tiré las bolsas y comencé a llorar. Y Dios me acordaba de este pasaje, de este sermón. Me acordaba de las bienaventuranzas. Y yo comencé a llorar. Yo en lo profundo sabía cómo estaba y cuál era mi vida en realidad. Y cómo debía o qué debía buscar para estar bien. Pero en ese momento no tenía las fuerzas. Yo andaba buscando en un montón de cosas, personas y en mi profesión cómo poder sustentar eso que todos tenemos por dentro, que es un vacío existencial, eso que persigue a hombres, a mujeres, a todos, sean adultos, sean muy jóvenes, lleven mucho o lleven poco en la iglesia buscando a Dios. Estén casados, solteros, como sea, hay un vacío en nuestro corazón que todos tenemos que reconocer y eso nos cuesta mucho. Pero en algún momento de mi vida yo tuve que reconocer que no estaba bien, que algo me faltaba, que a pesar de tener cosas materiales y sentirme orgulloso de mi profesión, entre otras cosas, había algo con lo que yo no podía. Y era que nunca me podía acostar tranquilo, feliz, y menos me podía levantar dichoso. Algunas veces me cansé de mi profesión y yo decía, ¿hasta cuándo? Me cansé de la vida que llevaba y yo decía, ¿hasta cuándo? Una de mis oraciones era pedirle a Dios que me sacara de mi angustia y si era necesario tocara mi vida. Y así lo hizo por algunas circunstancias. Y yo quiero hacer una pequeña introducción de este tema. Jesús ya había comenzado su ministerio. Ya había comenzado a llamar a sus discípulos. Y entonces la gente comenzaba a seguirlo. Comenzaba a querer escucharlo. Y en algún momento, cuando él vio la multitud, dice la Biblia que subió al monte y con él los discípulos. Y toda la gente comenzó a estar alrededor de él queriendo escucharlo. Y era uno de sus primeros sermones. Era una de esas primeras palabras que él quería comunicar, como diciendo, todo aquel que quiere comenzar a escucharme y a conocer de mí, tiene que saber esto primeramente. Es de esos sermones obligatorios para todo aquel que quiere conocer de Dios. Es un sermón muy bonito y de hecho muy famoso. Y dice la Biblia que abriendo su boca les comenzó a enseñar. Abriendo su boca les comenzó a enseñar.
porque cuando él abría la boca, lo que salía era todo lo que había en su corazón para enseñar. Jesús tenía el corazón lleno del deseo de querer enseñar y mostrar un camino para que todos pudieran entender lo que era ser feliz y lo que era seguir a Dios. No era, y él nunca vino a comunicar una religión, no abrió su boca para comunicar una religión. Él vino a decirnos, a darnos unas excelentes noticias. Entonces, él abre su boca y todos muy atentos, así como están ustedes, comenzaron a escuchar. Seguramente habían hombres, mujeres, jóvenes, tal vez niños, pero seguramente también habían personas necesitadas como usted y yo, que se habían cuestionado, que habían iniciado en su vida tal vez queriendo encontrar la felicidad, y muchos pensaban que él iba a traerles felicidad. La mayoría de personas comenzaron a seguir a Jesús con el propósito de que él diera respuestas a su situación actual, a lo que ellos necesitaban, y creían que él les iba a dar como ese punto exacto, esa meta o propósito o información que les llevara a ser felices. Respuesta, muy bien. Todos estaban esperando, así como venimos nosotros aquí. Todos estamos esperando que Dios nos dé respuesta. Cómo sentirnos, cómo recibir bendición, cómo estar mejor, cómo salir de dificultades, de problemas, de dolor, de angustia. Todos venimos con esa necesidad. Pero Jesús les va a dar una información no para que ellos encuentren en las cosas materiales y del mundo la vida que ellos quieren, sino que ellos encuentren a través de lo que Él va a hablar y lo que hay en su corazón, y que ellos puedan diferenciar cuál es la felicidad en realidad. Y dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que les dice Jesús es que todos los que están ahí tienen la posibilidad de ser bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa bendecido, afortunado, feliz, alguien que recibe el favor de Dios. ¿Cuántos quisieran tener el favor de Dios? Amén. Muy bien. Entonces Jesús les dice que van a recibir el favor de Dios todos aquellos los que son pobres de espíritu. Recuerde que la palabra bienaventurado es feliz o persona que recibe el favor de Dios. Si alguien quiere tener el favor de Dios, debe prestar atención a lo que Dios nos va a enseñar. El favor de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Es una gracia que viene sobre nosotros y nos hace prosperar en todo. Hace que tengamos vida, que tengamos paz, que vivamos de una manera distinta, que nuestra historia sea cambiada. Entonces Jesús les dice: venga, si alguien quiere ser feliz, si alguien quiere ser dichoso y tener el favor de Dios, esos son los pobres de espíritu. Y pensaríamos que los pobres, cuando habla de pobre, es todos aquellos que no tienen recursos, aquellos que tienen muchas necesidades. Pero yo quiero explicarles qué es y qué significa los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu son aquellas personas que reconocen que para acercarse a Dios solo pueden ser a través del perdón de Jesús. Esas son las personas que sienten la necesidad y dicen: yo he pecado, mi vida ha sido muy desordenada, y yo sé que si yo me quiero acercar a Dios, yo necesito el perdón de Cristo. Yo necesito que Él perdone, que Jesús me limpie. Son aquellas personas que no se sienten capacitadas espiritualmente. Son aquellos que cuando se miran frente a Dios, ven su pobreza espiritual y dicen: ¿yo cómo me voy a acercar a Dios? Cuando venimos a Dios o cuando venimos a la iglesia, todos pareciera que
En algún momento nos pasan situaciones por nuestra mente y conciencia y podemos pensar, ¿yo cómo me voy a parar? ¿Yo cómo voy a cantar? ¿Yo cómo voy a aplaudir? ¿Yo cómo voy a adorar a Dios si mi conciencia me dice que yo he pecado? La persona pobre de espíritu es aquella que cuando se va a acercar a Dios ve su realidad más interna y reconoce que es pecador y que ha hecho cosas equivocadas delante de Dios. Esa que no tiene cómo venir ante Dios a decirle, aquí estoy, soy digno para que me ayudes, me ames, me perdones. Hay un ejemplo en la Biblia que lo quise traer de forma muy rápida. Y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie y a solas oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Es un ejemplo de lo que significa ser pobre de espíritu. El recaudador de impuestos en su conciencia sabía lo que hacía, por eso no se acercaba y se retiraba un poco, porque en su conciencia decía: yo soy pecador, ¿yo cómo me voy a acercar? ¿Yo cómo voy a venir delante de Dios? Ese es el pobre de espíritu, mientras que el otro, que no tenía nada de pobreza en su espíritu, decía: Señor, gracias te doy porque no soy como este ni como aquel, yo hago esto, esto y esto. Ese es el que pone su justicia por delante y olvida, o con su justicia tapa su pecado, su maldad. Pero el recaudador de impuestos era pobre de espíritu porque sabía que su vida no era acorde con la voluntad de Dios, y por lo tanto se retraía un poco. Era consciente de su situación delante de Dios. Los pobres de espíritu son aquellas personas que dependen completamente de Dios y saben que si Él no obra en sus vidas, ellos no pueden prosperar, no va a pasar algo en sus vidas. No son aquellos orgullosos que creen en sus capacidades, que creen en sus virtudes. No son aquellos que creen en su propia justicia. No son aquellos que creen que son buenos porque en cierta temporada del año dan recursos a personas necesitadas. No, son aquellos que son conscientes de su situación espiritual delante de Dios y saben que si Dios no hace algo en sus vidas, nada va a cambiar. ¿Cuántos saben que si Dios no cambia su historia, usted y yo seguimos igual? ¿Cuántos saben y sienten la necesidad de poder venir delante de Dios diciendo: haz algo en mi vida porque es la única manera que puedo cambiar? ¿Puedes cambiar mi historia? ¿Puedes cambiar mi matrimonio, mi vida personal? ¿Me puedes hacer libre? Ese era el sentimiento que yo tenía, aunque vivía tal vez aparentemente también dentro de mí había un sentimiento de que si Dios no se aparecía en mi vida y me cambiaba la historia, a mí solamente me quedaba un destino. Me quedaba el destino de la perdición, del pecado, de la esclavitud, de tanto desorden en el que vivía. Mi oración en algún momento comenzó a cambiar. Yo ya no le pedía a Dios cosas, yo le pedía a Él que cambiara mi historia. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestra historia. ¿Sabe por qué? Usted y yo sabemos en lo profundo cómo vivimos. Nadie sabe lo que usted y yo hacemos, pero Dios sí sabe. Y Dios tiene una necesidad inmensa de que sintamos que somos pobres de espíritu, que le digamos que cambie nuestra historia, que cambie nuestra vida.
No podemos seguir escondiéndonos en las cosas materiales. Cada uno tenemos una necesidad. Los pobres de espíritu son los que para tomar una decisión, ya sea personal, familiar y financiera, no la toman sin que Dios los dirija. Porque saben que necesitan la dependencia de Dios. Esos son los pobres de espíritu. Todas las áreas las incluyen en la voluntad de Dios. No independizan ninguna área de su vida de la voluntad de Dios, sino que antes de tomar una decisión se sientan, meditan, piden consejo, piden ayuda, buscan en la palabra, temen a lo que pueda pasar si ellos toman una decisión equivocada en cualquier área de su vida. Sea casado, soltero, hombre, mujer. Necesitamos que en nuestro corazón se manifieste la pobreza de espíritu, es decir, la dependencia total de Dios, porque si Él no hace algo en nuestras vidas, todo seguiría igual. Y a veces pensamos que nuestras decisiones en el área financiera tienen que ser independientes de Dios. Familia, un gran porcentaje de nosotros como cristianos estamos fracasando por nuestra vida financiera. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos en nuestro corazón la necesidad de depender de Dios y tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. Los matrimonios estamos teniendo dificultades precisamente porque no tenemos una manifestación de esa pobreza de espíritu, sino que tomamos decisiones pensando que lo estamos haciendo bien. Por eso usted puede ver que no somos felices o no hay matrimonios felices. ¿Por qué? Porque no hay una pobreza de espíritu. Lo sabemos hacer todo. Sabemos tomar decisiones. Las estamos tomando. Si hubiéramos o si fuésemos conscientes de la necesidad de ser pobres de espíritu, seríamos más felices. Jesús está diciendo, los que son pobres de espíritu van a ser felices. ¿Sabe por qué? Porque al depender completamente de Dios no vamos a fracasar. Al tomar decisiones de acuerdo a los principios de Dios no vamos a fracasar. Así que vamos a ser felices. ¿Alguien quiere ser feliz? Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dice que bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo que cuando hay una persona pobre de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Pero lo que Dios quiere decir, lo que Jesús quiere decir, es que estas personas son personas que mientras viven aquí disfrutan de la gracia de Dios y saben que les está reservada una promesa eterna a ellos y a su familia. Entonces, cuando está especificando Jesús que de ellos es el reino de los cielos, está diciendo, ellos, a pesar de todas las circunstancias difíciles, aquí van a tener un gozo y van a vivir bien, y aparte les espera una promesa en la eternidad. Por eso Él está diciendo, son felices los pobres de espíritu, porque están mostrando y van a mostrar una total dependencia de Dios. Y aunque las circunstancias no sean las mejores, ellos disfrutarán de un gozo, de una alegría, de algo, de una gracia que pone Dios en nuestras vidas. ¿Quién dijo que la felicidad son las cosas materiales, cuando las mismas cosas materiales luego nos demuestran que la felicidad no la podemos alcanzar? Esas mismas cosas materiales se convierten en nuestro propio castigo. Recibimos consecuencias, nos frustramos, porque nos damos cuenta que nunca hemos podido ser felices. Luego dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Mire que Jesús comienza a dar unos parámetros y principios que son totalmente contrarios al mundo. ¿Qué tenemos que hacer para ser felices en la vida? Sí, pero denme un ejemplo de lo que el mundo exige para que seamos felices. Entretenimiento. Dinero. Seguidores. ¿Qué más? Propiedades. Bueno. Fama. Muy bien. Y Jesús, por eso no todos le creen, porque lo que Él viene a decir es contrario a todo esto. Él dice, bienaventurados los que lloran. Y las personas que lloran, dice, son aquellos que se lamentan por sus pecados, que se afligen por haber contristado el corazón de Dios con sus actos y sienten la necesidad de arrepentirse. Jesús está diciendo que las personas que lloran van a ser felices, son dichosos, van a tener el favor de Dios. Pero cuando usted entiende qué significa llorar, usted ya comprende que no es literal, que no es simplemente que de usted salgan lágrimas. Lo que Jesús está diciendo, mire, los que entienden sus pecados, los que se lamentan, los que les duele haber dedicado su vida, haberle fallado a Dios, esos serán felices, serán bienaventurados. También son los que se lamentan por los pecados de otras personas. Son los que les duele que otras personas todavía vivan en el pecado. Son los que les duelen que sus familias, que sus hogares, que la familia extendida o personas que aman estén en pecado. ¿Alguien tiene a alguien que cuando piensa en él dice, Señor, pudieras cambiar la vida de esto? ¿Alguien tiene familiares, padres, hermanos, personas que tal vez están distantes de nosotros, que no volvieron a la iglesia, que están viviendo mal y que insisten en sus pecados y en sus comportamientos? Aquí Jesús está diciendo, los que lloran lamentándose por esas personas que viven mal, serán bienaventurados, serán dichosos. Porque siempre pensar en las necesidades de otros, en el corazón o en el estado espiritual de otros, Dios lo toma presente. Nos tiene que doler y tenemos que lamentar si hay alguien que amamos y todavía no ha regresado, no ha venido a Dios. Nos tiene que doler, inclusive aquellas personas que no están bien con nosotros, o aquellas personas que en vez de nosotros juzgarlas por sus comportamientos, pudiéramos pedirle a Dios misericordia por ellos. Nosotros acostumbramos a creernos más justos que los demás, y cuando vemos comportamientos equivocados en algunos familiares o personas, siempre les juzgamos. Suele pasar que el esposo juzga a la familia de la esposa y viceversa. Suele pasar que juzgamos a las personas de otra familia, cuando lo único que Dios quiere es que nos lamentemos por cómo viven y cómo han pasado. Jesús se lamentó y dice la palabra que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, si también tú conocieses, o a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús
se para frente a la ciudad de Jerusalén y comienza a llorar, porque fue una ciudad que nunca escuchó la voz de Dios, que no creyó en que Jesucristo les podía salvar y perdonar. Y cuando se para frente a la ciudad, Jesús comienza a llorar. Se comienza a lamentar porque Él sabía lo que iba a venir sobre esta ciudad y sobre las consecuencias que venían. Inclusive dice, sobre los hijos de ellos. Familia, si hay algo que nos tiene que doler es las consecuencias que pueden venir cuando la gente no escucha, cuando la gente no atiende a Dios, cuando la gente no comprende que sus decisiones implican el futuro y la eternidad de sus hijos. Eso nos tiene que doler. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe un evangelio compasivo, un evangelio que piense en la misericordia que debemos de tener, en el lamento que debemos de tener. Familia, hoy en día solo gustan las predicaciones que nos hablan de lo que Dios nos va a dar. La compasión la hemos dejado a un lado, la misericordia ya no la conocemos. La dureza de corazón nos caracteriza. El amén es solamente para las bendiciones. Pero usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón más sensible, porque tenemos que lamentarnos por lo que vendrá, y tenemos que pedirle a Dios que despierte a las personas para que inclusive sus hijos no tengan consecuencias. Jesús sabía lo que venía y lloró por el pecado de esta ciudad. Nosotros no podemos ir al ritmo del mundo, que se endureció, que se llenó, se puso una coraza y ahora simplemente importan las cosas materiales. Dice que estas personas, los que lloran, los que se lamentan por sus pecados, por su condición espiritual, por lo que han hecho, y se lamentan aún por lo que las otras personas están haciendo, ellos recibirán consolación. Y la palabra consolación significa invitar a estar cerca de Dios para disfrutar de su ayuda y su consuelo. Estas personas que se lamentan, que sufren por sus pecados y los demás, Jesús dice, esas personas van a recibir consolación. O sea, van a recibir una invitación ante Dios para que disfruten, para que sean ayudados y fortalecidos. Y otra vez insisto, esta promesa no es solamente para la eternidad. Esas personas van a recibir consolación aquí en la tierra y en la eternidad. Cuando usted se lamenta, cuando usted es consciente de su vida, usted en algún momento recibe el consuelo de Dios. Dios lo atrae hacia Él, lo consuela y comienza a fortalecerlo para que ese lamento, esa aflicción que usted tiene, aún Dios se encargue de ella. Por eso esas personas son más felices que aquellos que andan buscando cosas materiales, porque Dios ve que se están lamentando por su condición. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, no los mensos, ojo. ¿Cómo es la frase? Manso pero no menso. No, esa frase no. ¿Usted la ha dicho? ¿Alguien la ha dicho? No. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mire, cuando yo estudié el significado de esta palabra, yo le dije a Dios, Señor, ayúdenme, porque necesito un corazón manso. Son los que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira y dan una respuesta suave. Jesús les dice que las personas que pueden aguantar una provocación sin encenderse en ira y dar una respuesta suave van a ser felices.
¿Eso llega a su mente? Esto a mi mente no llega. Eso tiene que Dios meterlo a mi espíritu porque me cuesta. O si a ustedes se les hace fácil, los felicito. Pero quien no responde o responde con una respuesta suave, es una persona feliz. Jesús está diciendo. Cuando yo leía esto, yo me acordé en una situación que me avergüenza mucho, pero en algún momento de mi profesión, el entrenador mío, yo creo que ya lo conté, pero hay personas nuevas. ¿Listo? No. ¿Ah? Una nueva, bueno, va para usted, hermano. Imagínese, amigo, que imagínese que el entrenador me dijo que yo iba a jugar y 3 veces me dijo y no me metió. Me dio una ira, una rabia, y en la tercera vez yo no salí. Me llené de un orgullo, de una prepotencia, y yo no salí a hacer mi entrenamiento. Y él me llamó, me insultó, me mandó para las divisiones, me puso a entrenar con los niños prácticamente por 1 mes. Me puso una multa. Y yo me avergoncé mucho, porque yo ya conocía de Dios, porque yo estaba en un proceso. Y cuando yo leía esta palabra, algo pasó en mi corazón. ¿Saben por qué? Algo pasó en mi corazón porque yo me avergoncé y yo me acordé de lo que Dios me había enseñado, de la necesidad de tener un corazón manso, de que hubiera una respuesta correcta en mi corazón. Y leí un versículo. Cuando llegué a mi casa lleno de rabia, leí un versículo que decía que yo tenía que someterme a los jefes, a los buenos y a los que no eran tan buenos. Y cuando yo me puse a leer este versículo, me avergoncé de lo que yo había hecho. Ya tenía consecuencias, pero me avergoncé mucho. Y eso me llevó a ir a pedir perdón. Algunas consecuencias no las pude evitar, pero tuve que ir a pedir perdón. Tuve que ir a reconocer que yo no tenía un corazón lleno de mansedumbre. Por eso cuando leí o cuando estudié esto, se me vino a la mente esa historia. Qué necesidad, o más bien qué difícil es uno poder dar una respuesta, aguantar una provocación y dar una respuesta fácil, suave, una respuesta humilde. Es muy difícil. Y usted se va a encontrar con situaciones donde van a exponer el corazón que usted y yo tenemos. Y la mansedumbre es una necesidad que usted y yo urgimos. Hay algo dentro de nosotros que no puede dominar, controlar cuando nos provocan. Cuando usted maneja, ¿le pasa? ¿Sí? ¿Le pasa? Muy bien. Cuando usted maneja, qué difícil a veces es uno agachar la cabeza cuando hay imprudencias. Familia, una persona mansa es gentil, quien controla su reacción en sumisión a Dios. Son aquellos, mire también lo que significa mansedumbre, son aquellos que no cuestionan las leyes, las normas y las autoridades. Saben que deben respetar y que nunca se deben igualar o ponerse a la altura de una autoridad. Los que pueden aguantar una provocación, ya lo leí, perdón. Los que se mantienen dueños de sí mismos. Los que prefieren sufrir 20 ofensas que vengarse de una.
Eso va contra nuestra naturaleza, ¿cierto? Eso va contra nuestra humanidad. Por eso Dios no quiere que usted y yo vivamos en nuestra humanidad, sino que le pidamos que nos ayude a vivir en el Espíritu. Amor, dile a Juan que me ayude con ese tema, por favor. Juan, ayúdame con eso, por favor. O sea, las placas o algo, ¿me ayudas? Muy bien. Bueno, sigamos. Les estaba diciendo que son los que prefieren sufrir y perdonar 20 injurias antes que vengarse de una. Me acordé que en algún momento fuimos al estadio con mi esposa y un señor pasó en una bicicleta llevando un montón de cajas y pisó a mi niña, a Celeste. Familia, ustedes no saben lo que yo sentí. Si hay algo que duele es cuando pasa algo a nuestros hijos. Y aparte siguió. O sea, todo fue evidente. La gente vio. Y bueno, la niña sufrió un golpe en su pierna, se raspó. Y a mí me cuesta más con la niña porque es más delicada. Y cuando él la raspó y siguió, en mi humanidad, yo quise ir a alcanzarlo y ya era pastor, eso fue hace como un año. Y darle un abrazo. Cristian, ¿cómo? Iba a hablarle el Señor con 5 ministerios. Familia, yo lo miré y yo cogí la niña, yo veía su dolor, su sufrimiento ahí, su impotencia. Yo lo miré, yo más bien agaché la cabeza y no les puedo mentir que sentí rabia, me dolió. Pero una de las cosas que Dios quiere cuando nos suceden o nos equivocamos en cosas es que podamos cambiar la historia, que podamos reaccionar diferente. Él no sabía que yo era un pastor. Él no sabía que yo conocía de Dios. Tampoco se le hubiera dicho si le hubiera... Pero fui con respeto y le pedí el favor que pusiera más cuidado. Le dije, váyase mejor. Entonces, familia, yo me fui para mi casa con mi niña lastimada, pero me fui libre de que mi conciencia hubiera hecho algo equivocado. Ahí es donde Jesús dice que estas personas mansas son felices, dichosas, porque cuando reaccionan de una manera controlada, suave, quedan tranquilos. Su conciencia no es afectada. Le dan gracias a Dios. No ofenden a nadie. Qué bueno ser así siempre, pero hay muchos testimonios de eso, pero tengo que avanzar. Familia, los mansos son llenos de la gracia del Señor para que disfruten de bendiciones. Las personas mansas son confiables. Dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Se convierten en personas confiables para heredar bienes en esta tierra y en el reino del Señor. Una persona que es mansa es una persona en la que otros van a confiar, con la que otros van a querer estar.
Es una persona a quien Dios le va a confiar bienes, dones, talentos, para que los ponga a producir para beneficio de otras personas. Son aquellas personas que aceptan un consejo con humildad y una corrección con humildad. Son aquellas personas que aceptan que se han equivocado, piden perdón y cambian la situación. ¿Cuántos de nuestros matrimonios han sufrido porque no somos personas mansas? O aún usted como soltero o soltera, ¿cuánto ha sufrido por no ser una persona mansa? ¿Cuánto han sufrido nuestros hijos por no ser personas, padres mansos? Un padre manso se pone a la altura de su pequeño y le pide perdón cuando se ha equivocado. Y le pide a Dios urgente que le ayude a cambiar para no seguir dañando a su hijo. Yo creo que si alguien necesita la mansedumbre, bueno, en unas áreas somos los hombres. Nuestro corazón es duro, nuestro corazón es fuerte, orgulloso, resentido. Nuestro corazón es despreciativo. Por eso en los matrimonios no siempre tenemos felicidad. Usted como mujer también necesita mansedumbre, necesita humildad, sea casada o soltera, necesita mansedumbre. Años después, volví a tener una situación difícil en mi carrera, una situación muy compleja. Yo no quería regresar a un país. Yo le dije a mi esposa, no voy, no vuelvo y ya, y punto. Ella de forma muy humilde me dijo, ¿y si es Dios quien te quiere llevar allá? Esa voz humilde y tal vez comprensiva de mi esposa me hizo comprender que debía ir. Cuando fui me encontré lo que temía. Situaciones difíciles comencé a vivir. Y me surgió la oportunidad para irme para otro lugar. Y el entrenador orgulloso me dijo, y no te dejo ir y punto. Yo me fui triste para la casa, le conté a mi esposa. Y oré y le pedí a Dios que me ayudara. ¿Cómo podía enfrentar una persona difícil y una situación urgente? Y Dios, en su gracia y en su sabiduría, me dijo que debía comenzar a entrenar y debía comenzar a asumir lo que había pasado con mucha humildad y que debía ser el primero en mis entrenamientos y respetar a ese señor que me había dicho que no, de forma ofensiva me había dicho que no, que él tomaba la decisión y no me iba a dejar ir. Y Dios me dijo, comienza a entrenarte como si nada hubiera pasado. Y comencé a hacerlo. Y comencé a estar de primero en la fila y comencé a respetar, a saludarlo, a despedirme, a negarme muchas cosas. A los 8 días me llamó él y me dijo, yo no sé qué pasó, pero nunca había visto un jugador que cuando yo le dijera que no, siguiera entrenándose normal. Siguiera respetando y siendo el primero, aunque no jugaba, aunque no lo tenía en cuenta para nada. Familia, la mansedumbre, cuando Dios nos permite, nos la revela el corazón, trae bendiciones. Me dice, yo te voy a dejar ir. Yo voy a respetar la opción que tienes y te voy a dejar ir. Fue una bendición para mi vida que Él me hubiese dejado ir. Una bendición para nosotros como hogar. Solamente porque fui a decirle, yo no soy capaz, no soporto, no tengo las fuerzas para decirle a este señor o para respetarlo a pesar de cómo me trató. Pero familia, la mansedumbre se somete, respeta, sin importar que te traten mal. Y eso es difícil. Pero cuando Dios lo revela al corazón y el Espíritu Santo nos da fuerza, luego hay bendición y te conviertes en una persona confiable y para las personas.
para Dios y para las personas. Y el último que quiero compartirles, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Esas personas son aquellos que desean vivir en rectitud moral y espiritual. La felicidad que Jesús trae viene porque usted y yo queramos vivir de forma en rectitud moral y espiritual. Los que anhelan hacer lo bueno y permanecer en ellos, los que desean un interés mayor por agradar al Señor, van a ser felices. Los que desean cada día vivir en santidad, es una característica de aquellas personas que han nacido de nuevo. Y dice: ellos serán saciados. Es decir, que cuando usted tiene el deseo en su corazón de vivir en rectitud moral y espiritual, cuando dentro de usted tiene ese propósito, ese deseo de agradarle cada día más a Dios, tomar decisiones para que usted sea una persona más correcta, más santa, para vivir dentro de la voluntad de Dios, eso tiene un resultado, y es que usted va a ser saciado. ¿Cuántos anhelan vivir mejor? Entonces ven su vida y dicen: Señor, dentro de mí hay un deseo por vivir diferente, por cambiar. Eso es la persona que tiene hambre y sed de justicia. El que desea comportarse mejor delante de Dios y de las personas, cuando lo ven y cuando no lo ven. Esa persona que tiene ese deseo, esa hambre de cambiar, de amar, de perdonar, de vivir mejor, de ser distinto, diferente, de agradarle más a Dios. Esa persona está mostrando que tiene hambre, que tiene sed de justicia. Y el resultado es que va a ser saciado. Esa palabra saciado significa que eso que está anhelando el Espíritu Santo se lo va a permitir vivir. Eso que tanto anhela vivir en rectitud, el Espíritu Santo lo va a saciar. Es decir, le va a dar la capacidad para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el resultado de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que dentro anhelan, que no están de acuerdo con la vida que tienen ahora, que no están de acuerdo cómo están pensando, actuando, hablando, que no están de acuerdo en seguir viviendo en pecado. Si no eres casado, dices: yo no quiero seguir igual, yo quiero agradar a Dios. Los novios que tienen un propósito dicen: tenemos que permanecer firmes, guardarnos, tenemos que anhelar. Yo le decía esos días a un amigo que tiene el propósito de casarse: dedícate a sembrar en tu noviazgo, porque todo lo que siembre lo vas a recoger en el matrimonio. Dedíquense a sembrar santidad, pureza. Eso tiene que ser el hambre, la sed de cada persona que conoce de Cristo, que busca de Él, porque serán saciados, obtendrán el resultado del deseo de su corazón. Ese es el favor, y eso los hará felices. Hay otras bienaventuranzas, pero quiero dejarlo ahí. Yo quiero que usted y yo podamos pedirle a Dios que nos dé esta clase de felicidad. Si alguno saliera esta noche a divertirse en una discoteca, a vivir su vida como quiera, lejos de la voluntad de Dios, mañana se dará cuenta que no fue feliz. Pero si alguno se dedica a hacer la voluntad de Dios, a vivir como a Él le agrada, mañana usted se levantará, tal vez sin las cosas que usted quisiera, que usted sueña, pero se levantará tranquilo, feliz, dichoso, bienaventurado, esté casado o solo o sola, se levantará con su conciencia tranquila. Por eso la felicidad que Jesús le ofrecía a la gente era diferente a la que querían ellos. Algunos se irían diciendo: qué buen sermón. Algunos se irían diciendo:
fue caspa lo que habló Jesús. Pero otros se fueron diciendo, ¿y si comenzamos a vivir así? ¿Y si creemos en estas bienaventuranzas y en esta dicha y felicidad? Esas personas se habrán dado cuenta que lo que dijo Jesús es verdad. Si usted quiere darse cuenta si es verdad, pues tenga fe. Y termino con este versículo en Isaías 55, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En otras palabras, Dios está diciendo: usted puede ser feliz sin necesidad de buscar el dinero. Que el dinero no sea el centro ni las riquezas. Eso tiene que venir a nuestro espíritu y ser revelado, porque su humanidad y la mía saldrá a buscar dinero y va a querer todos los días dinero. Pero cuando creemos en Él, en esas bienaventuranzas, usted se puede levantar mañana, tenga o no tenga. Se podrá levantar con su esposo, su esposa, sus hijos, con su madre, su padre, sus hermanos o con quien viva, o aún si vive sola. Se levantará tranquila, tranquilo, creyendo que la vida no consiste en la cantidad de bienes que podemos poseer, sino en poseer aquel que es más importante que los bienes y llena el corazón, y es el único que nos hará felices aquí a pesar de toda circunstancia, y nos hará felices en la eternidad. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a poner la mirada, el corazón y el espíritu en estas bienaventuranzas. Bienaventurados, o sea, felices, dichosos, los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, los mansos. Bienaventurados aquellos que tienen a Dios como su única esperanza, que dependen de Dios, que se lamentan por sus pecados y por los pecados de otros, los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ser saciados con lo bueno, lo recto, lo puro, lo santo. Hay una felicidad que Jesús preparó para nosotros. Seguro hemos pecado queriendo alcanzar la felicidad de otra manera. Seguro no somos tan pobres de espíritu. Seguro no nos lamentamos tanto cuando pecamos. Seguro no somos tan mansos. Seguro no hay tanta hambre y tanta sed de justicia en nosotros. Pero dígale: aquí estoy, Señor. No quiero buscar más la felicidad de la manera que lo he hecho. Y si usted aún hoy reconoce eso, que está buscando la felicidad de una manera incorrecta, es el tiempo para decirle: perdón, Señor, porque tus palabras no me han llenado tanto como busco llenarme con las cosas materiales, la vida, el mundo, la fama, el dinero. Por eso no somos felices, porque estamos buscando serlo de una manera incorrecta, contraria a Dios. Y no hay quien pueda darse golpes contra un aguijón y no salir lastimado. Querer ser feliz a la manera del mundo es querernos dar golpes contra un aguijón
nos vamos a lastimar, vamos a frustrarnos. Señor, en nuestra humanidad es difícil creer que podemos ser felices a través de lo que hoy nos has hablado. Pero yo te pido que esta palabra llegue al corazón de cada persona que hay acá, Señor. Señor, tú puedes ver, y aún Dios está mostrando que hay personas cansadas, frustradas, personas que están destruyendo su vida, su hogar, su matrimonio, sus hijos, buscando ser saciados. Personas que a través del mismo pecado, del mundo, de la vida, están buscando ser saciados. Aquí hay personas que se comparan en su vida económica con otros. Están buscando la felicidad donde no la pueden encontrar. Personas que están corriendo y corriendo, buscando, trabajando. Y es como si tuvieran un costal roto y todo lo echan ahí, y a fin de mes se dan cuenta que no les rindió, que no les está alcanzando. Familia, esa no es la manera. ¿Por qué no vienes y descansas en Dios? Deja de compararte, deja de estar corriendo, angustiarte, deja de querer hacer cosas sin depender de Dios en tu propio razonamiento. Señor, trae consuelo. Ayúdanos a ser mansos, Señor. Perdónanos porque estamos tan lejos de ser hombres mansos. Perdónanos por el daño que hemos hecho a nuestras esposas, hijos y a otras personas. Perdona a cada mujer que no ve importante ser humilde. Tu palabra dice que la mujer sabia, que la mujer mansa edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ayúdanos, Señor, a todos. Te pedimos en esta noche. Te doy gracias, Señor, por cada persona que escuchó este mensaje. Te pido para que el diablo no arrebate esa semilla que has puesto. Oro por este hombre, Señor, que hoy nos acompañó, que hoy vino por primera vez. Señor, gracias. Bendícelo, guárdalo. Tú sabes su corazón, su vida. Tú sabes la necesidad que él tiene de ti. Tú sabes en lo profundo, él tiene una necesidad que solamente tú puedes llenar. Lo bendecimos. Bendecimos su vida, su salud. Bendecimos sus finanzas. Te pido, Señor, que lo enamores de ti, que llenes su corazón, que le hagas entender lo valioso e importante que es Él, Señor. Y gracias por cada hombre y cada mujer. Te bendecimos, papá, y descansamos en ti, Señor. Soltamos el deseo de ser felices a través del dinero, de las cosas materiales, y ponemos nuestra mirada en ti. Sácianos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.